Hay frases que motivan. Hay frases que inspiran. Y hay frases que despiertan. La frase que estás a punto de escuchar pertenece a la tercera categoría. No es una simple combinación de palabras. Es un grito del alma. Un desafío frontal a todos aquellos que están esperando que la vida se acomode, que las condiciones mejoren, que el miedo desaparezca o que el talento sea suficiente. Esta frase es el sello de una mentalidad que no negocia con las excusas. Tienes que quererlo tanto, como quieres respirar. Eric Thomas no lo dijo desde un salón de conferencias cómodo ni desde un escritorio con títulos académicos colgados en la pared. Lo dijo con cicatrices. Lo dijo con lágrimas. Lo dijo con los pulmones que alguna vez le faltaron cuando la vida lo tenía contra el piso. Dormía en las calles, comía de la basura, fue abandonado por el sistema y casi por sí mismo. Y aún así, eligió levantarse. Eligió luchar. Eligió no aceptar la historia que el mundo le había asignado. Porque, para él, el cambio no comienza cuando tienes esperanza. Comienza cuando no tienes opción. Esa frase nació en una charla espontánea, cruda, real, donde comparó el deseo de éxito con el instinto más poderoso del cuerpo humano, el instinto de respirar. Cuando estás bajo el agua y no puedes respirar, no piensas en redes sociales, no piensas en dinero, no piensas en vacaciones. Solo quieres una cosa, aire. Y es justo ese tipo de enfoque absoluto el que Eric exige de quienes dicen que quieren cambiar su vida. ¿Quieres salir de la mediocridad? ¿Quieres construir algo grande? ¿Quieres una vida diferente a la que te entregaron? Entonces no basta con quererlo cuando te sientes motivado. No basta con intentarlo solo los lunes. No basta con desearlo si no estás dispuesto a perseguirlo con hambre, con fuego, con determinación inquebrantable. Eric Thomas no cree en la motivación suave. Cree en el hambre. En la urgencia. En ese deseo que no se apaga con la primera crítica, ni con el primer obstáculo, ni con el primer fallo. Él cree en el tipo de deseo que se transforma en necesidad vital. Porque cuando lo quieres como quieres respirar, ya no lo pospones. Ya no pides permiso. Ya no te detienes a evaluar si tienes miedo. Lo haces. Punto. Esta charla es un viaje por esa mentalidad. No está diseñada para endulzar el oído, sino para incomodar la zona de confort. No es para quien quiere inspiración pasajera, sino para quien está listo para romper con sus excusas y entrar en contacto con la versión más intensa, más valiente y más comprometida de sí mismo. Aquí no se hablará de talento. Se hablará de carácter. No se hablará de suerte. Se hablará de propósito. No se hablará de ojalá. Se hablará de hasta que lo logre. A lo largo de esta charla se explorarán 6 principios clave que Eric Thomas ha transmitido a millones de personas en todo el mundo. 6 recordatorios que no se aprenden desde la comodidad, sino desde el desafío. Porque Eric sabe, y tú también lo sabes, en el fondo, que la mayoría de las personas no fracasa por falta de recursos, sino por falta de decisión. Por eso, el primer paso no es tener un plan. Es tener un motivo tan grande que ya no puedas respirar sin actuar. Prepárate. Porque cuando termines esta charla, no vas a pensar igual. Y si no piensas igual, no actuarás igual. Y si no actúas igual, tu vida ya no podrá quedarse en el mismo lugar. Eso es lo que pasa cuando empiezas a quererlo, como quieres respirar. 1. El deseo real no se prueba, se demuestra en la acción. Para Eric Thomas, el deseo verdadero no se expresa con palabras bonitas, ni se prueba con intenciones bien intencionadas. El deseo real se demuestra cuando ya no necesitas que nadie te motive. Cuando tu propia incomodidad te empuja a moverte. Porque, como él ha dicho muchas veces, si tienes que convencerte de que lo quieres, entonces no lo quieres lo suficiente. Uno de los errores más frecuentes que él denuncia en su mensaje es la creencia de que el deseo se valida en momentos de emoción. Cuando todo va bien, cuando estás rodeado de inspiración, cuando la música suena fuerte y los videos motivacionales te elevan el ánimo. Pero el deseo auténtico no se mide en los picos emocionales. Se mide en los valles. En esos días en que no tienes ganas, no ves resultados, y nadie te está aplaudiendo.
Arek lo aprendió desde la crudeza. Cuando dormía en escaleras, cuando caminaba kilómetros para ir a clases, cuando nadie confiaba en él, el único combustible que lo mantenía de pie era su deseo. Pero no un deseo abstracto. Un deseo que se había convertido en necesidad. En urgencia. En algo tan fuerte que no podía postergar. No podía dormirse. No podía respirar tranquilo hasta hacer algo que lo acercara a su visión. Y es justamente esa transformación del deseo. De algo que te gustaría a algo que no puedes ignorar, lo que marca la diferencia entre los que avanzan y los que se quedan repitiendo promesas vacías. Para Eric Thomas, las excusas mueren donde nace el deseo real. No hay tiempo para victimizarse. No hay espacio para justificarse. Porque cuando algo se convierte en tu prioridad absoluta, todo lo demás se ordena en función de ello. Cambia tu rutina. Cambia tu entorno. Cambia tu actitud. Y sobre todo, cambian tus decisiones. Él lo compara con la necesidad biológica de respirar. Si alguien te sumerge bajo el agua y te impide tomar aire, no vas a pensar en tus pendientes, ni en tus cuentas, ni en la aprobación de los demás. Solo vas a querer una cosa, sobrevivir. Respirar. Y así debería sentirse el hambre por tus metas. Así debería sentirse el deseo de cambio. No como una opción cómoda, sino como una urgencia vital. Por eso, el primer principio de esta charla es claro: deja de hablar de lo que deseas. Empieza a actuar como si lo necesitaras para seguir vivo. Porque, como lo enseña Eric, la vida no le entrega resultados a los más talentosos. Le entrega resultados a quienes actúan como si no pudieran vivir un día más sin dar ese paso. No preguntes si lo deseas. Pregunta: ¿estoy demostrando mi deseo, o solo lo estoy declarando? 2. El compromiso no se negocia, o estás dentro o estás fuera. Eric Thomas tiene una visión clara y directa sobre el compromiso: no existen los puntos medios. No puedes estar medio comprometido con tu meta. No puedes quererlo solo entre semana. No puedes intentarlo solo cuando estás de buen humor. O estás dentro, o estás fuera. Para él, el compromiso es un contrato interno que se firma con acciones, no con palabras. Y, lo más importante, no tiene cláusula de cancelación emocional. Es decir, no depende de cómo te sientes. No depende de si las cosas van bien. No se rompe porque no estás viendo resultados. El compromiso se mantiene porque decidiste mantenerlo, no porque todo sea favorable. Eric ha sido testigo de cómo miles de personas fracasan no porque no tengan capacidad, sino porque tienen la puerta del compromiso entreabierta. Están comprometidos con su meta hasta que algo incomoda. Hasta que se sienten solos. Hasta que aparece una crítica. Hasta que no relax. Hasta que llega el cansancio. Y ahí es donde la mayoría se rinde, creyendo que quizás no era el momento. Pero el problema nunca fue el momento. El problema fue la falta de decisión definitiva. Él lo explica con una imagen contundente: si estás parado frente a una puerta con un pie adentro y un pie afuera, en el primer temblor vas a retroceder. Solo cuando los dos pies están dentro, solo cuando ya no hay marcha atrás, solo cuando decides que no hay plan B, ahí empieza la transformación. El compromiso real, según Eric, se parece más a una relación profunda que a un contrato temporal. Es un vínculo con tu visión. Un lazo con tu futuro. Y como todo vínculo real, se sostiene con fidelidad. No con emociones cambiantes. No con promesas de año nuevo. Se sostiene cuando nadie te ve. Cuando nadie te felicita. Cuando todo en ti grita ríndete y tú respondes no hay opción. Esa mentalidad es la que cambia destinos. Porque alguien comprometido, de verdad, no espera condiciones. Las crea. No se detiene a preguntar ¿vale la pena seguir?, porque ya tomó la decisión de seguir incluso cuando no sepa cómo. Y si cae, se levanta. Y si duda, respira hondo y sigue. Porque no se trata de motivación. Se trata de lealtad con uno mismo. Eric Thomas no estaría donde está si hubiera permitido que su compromiso dependiera del entorno. Él entendió que cuando decides vivir con propósito,
Tu compromiso debe ser más fuerte que tus emociones. Debe ser más fuerte que el cansancio. Más fuerte que el miedo. Porque si no lo es, cualquier excusa te sacará del juego. Así que este punto no es negociable. Si lo quieres tanto como quieres respirar, entonces tienes que comprometerte sin condiciones. Sin pausas. Sin opción de escape. Porque, como dice Eric con voz firme, la mayoría fracasa no porque no pueda, sino porque nunca se metió del todo. 3. El sacrificio es el precio, paga el costo o mantente donde estás. Eric Thomas jamás ha endulzado este mensaje. Lo ha dicho una y otra vez, con la intensidad que lo caracteriza, el éxito tiene un precio. Y si no estás dispuesto a pagarlo, entonces no lo mereces. Así de directo. Así de real. Así de incómodo. Muchas personas dicen que quieren una vida distinta. Dicen que están cansadas de sus resultados actuales, de la rutina que las consume, de no ver avanzar sus sueños. Pero cuando se enfrentan al costo, retroceden. Porque ese costo no siempre es dinero. Muchas veces es tiempo. Otras veces es disciplina. En la mayoría de los casos, es incomodidad. Y muy a menudo, es soledad. Eric lo vivió todo. Sacrificó descanso, relaciones, seguridad. Dormía en su carro mientras estudiaba. Caminaba kilómetros para llegar a clases. Trabajaba mientras otros descansaban. Dijo no a placeres momentáneos para decirle sí a su futuro. Y todo eso no lo hizo porque fuera masoquista. Lo hizo porque entendió algo fundamental. El precio del sacrificio es temporal, pero el precio de quedarse igual es eterno. Este punto es crucial porque enfrenta la verdad que muchos evitan: si realmente quieres cambiar, vas a tener que soltar algo. Tal vez la comodidad. Tal vez tus excusas favoritas. Tal vez tus fines de semana. Tal vez esa amistad que te hunde. Tal vez esa identidad débil que te hace sentir seguro, pero que te mantiene pequeño. Eric enseña que el sacrificio es la demostración máxima del deseo. Porque no basta con decir que lo quieres. Hay que demostrar que estás dispuesto a pagar el precio, aunque no sepas cuándo llegará la recompensa. Y aquí aparece otra de sus frases más poderosas. El problema es que tú quieres resultados a precio de descuento. Es decir, quieres el cuerpo, pero sin cambiar tus hábitos. Quieres el negocio, pero sin incomodarte. Quieres respeto, pero sin disciplina. Y eso, para Eric, no es quererlo como quieres respirar. Eso es quererlo mientras no duela. Mientras no moleste. Mientras no incomode. Pero el cambio verdadero es incómodo. Siempre lo ha sido. Porque cada transformación real requiere dejar atrás una versión anterior de ti. Y esa versión, por más que la critiques, también te ha dado seguridad. También ha sido parte de tu identidad. Por eso duele. Por eso pesa. Por eso solo los que quieren más están dispuestos a soltar. Eric lo resume con brutal claridad: hay dos precios, el del sacrificio y el del arrepentimiento. Tú eliges cuál vas a pagar. Y si tú lo quieres tanto como dices, entonces elige pagar el precio ahora, no después. Porque si no lo haces, terminarás pagando con tu paz. Con tu potencial perdido. Con tu tiempo que no vuelve. Con tu vida que nunca despegó. Este punto no busca asustarte. Busca despertarte. Porque el sacrificio duele, sí. Pero duele mucho menos que mirar atrás dentro de 5 años y darte cuenta de que aún estás en el mismo lugar. 4. La constancia lo es todo, lo que haces cada día te construye o te destruye. Eric Thomas no cree en los grandes gestos aislados. No cree en las explosiones de motivación que duran un fin de semana. Él cree en lo que haces cuando nadie te ve. Cree en lo que repites. Cree en la rutina. En los hábitos. En la disciplina diaria que construye o destruye, sin que te des cuenta. Él lo ha dejado claro en todas sus charlas: no es lo que haces de vez en cuando lo que cambia tu vida. Es lo que haces cada día. Esa es la base de la constancia. Y la constancia, según Eric, es el verdadero diferenciador entre los que lo logran y los que lo intentan.
Muchas personas quieren resultados diferentes, pero no quieren días diferentes. Despiertan a la misma hora. Comen lo mismo. Piensan igual. Se rodean de las mismas conversaciones. Y aún así esperan un milagro. Carro Arreck sabe, y lo dice sin filtros, que no hay milagro sin repetición. No hay transformación sin estructura. No hay victoria sin sistema. En su propia vida, la constancia fue la única respuesta cuando no había nada más. No tenía dinero, no tenía recursos, no tenía certezas. Pero tenía su despertador. Tenía su cuaderno. Tenía su propósito. Y eso lo convirtió en alguien que aparecía todos los días, aunque no tuviera garantías de éxito. La constancia no es sexy. No es viral. Nadie la aplaude en redes. Pero es la que forja el carácter, la mentalidad y el músculo emocional que necesitas para soportar los días difíciles. Porque no todos los días vas a tener energía. No todos los días vas a ver progreso. Pero si sigues, si persistes, si te mantienes, el resultado ya no es una posibilidad. Es una consecuencia. Arreck explica que los campeones no se hacen en la motivación. Se hacen en la rutina. Mientras otros descansan, ellos repiten. Mientras otros se distraen, ellos se enfocan. Mientras otros esperan sentirse listos, ellos actúan. Y eso no se logra con talento. Se logra con constancia. Con una decisión diaria que no se negocia. Que se ejecuta. Y aquí viene una de sus frases más poderosas: tú no decides tu futuro. Decides tus hábitos. Y tus hábitos deciden tu futuro. Esa es la raíz del cambio. Si tus días siguen siendo los mismos, tu vida también lo será. Pero si eliges crear días más poderosos, más enfocados, más valientes, tu realidad no tiene otra opción que transformarse. Este punto no te pide velocidad. Te pide dirección. No te exige perfección. Te exige consistencia. Porque como dice Arreck Thomas, la constancia es el compromiso que haces con tu sueño, cada vez que el mundo intenta distraerte. 5. El dolor es parte del proceso, úsalo o él te usará a ti. Uno de los principios más crudos y verdaderos que Arreck Thomas ha enseñado es que el dolor no es opcional. Todos lo van a sentir en algún momento, en el cuerpo, en el alma, en la mente. Pero la diferencia, y aquí es donde Arreck es brutalmente honesto, está en cómo eliges usar ese dolor. Para él, hay dos tipos de personas: las que permiten que el dolor las destruya, y las que lo usan como combustible. Las que lo convierten en excusa, y las que lo convierten en historia de victoria. Porque en la vida, tarde o temprano, algo te va a doler, el esfuerzo, o el arrepentimiento. Tú eliges cuál de los dos te acompaña. Eric Thomas no habla de esto desde la teoría. Lo habla desde la vivencia. Su vida estuvo marcada por abandono, rechazo, pobreza, calle, humillación. Pero nunca se permitió convertirse en una víctima de esas circunstancias. Al contrario, convirtió ese dolor en su argumento más fuerte. Transformó cada lágrima en determinación. Cada noche sin techo en una razón más para levantarse. Cada tú no vas a lograrlo en un grito interno que decía: mírame hacerlo. Él enseña que el dolor no llega para detenerte. Llega para moldearte. Para recordarte cuánto lo quieres. Para probar si de verdad estás dispuesto a pagar el precio. Para enseñarte que los músculos no crecen en la comodidad. Crecen bajo presión. Y tu carácter también. Muchos quieren cambiar sus vidas, pero en cuanto el camino se pone difícil, retroceden. Se quejan. Se preguntan por qué les tocó a ellos. Arreck no tolera esa mentalidad. Porque sabe que el dolor, si lo atraviesas con propósito, te da una ventaja que nadie puede enseñarte desde un libro. Te hace más fuerte. Más enfocado. Más hambriento. Él lo dice así: no corras del dolor. Corre con él. Cárgalo. Úsalo. Y deja que te transforme. Porque cuando aprendes a avanzar con el dolor, ya nada puede detenerte. No importa si se burlan. No importa si fallas. No importa si sangras.
Ya estás entrenado para seguir. Ya no actúas por emoción. Actúas por convicción. Este punto es una invitación a dejar de evitar lo incómodo. A dejar de posponer lo necesario. A dejar de preguntar si duele y empezar a preguntarte. ¿Este dolor me está frenando o me está forjando? Eric Thomas sabe que si aprendes a sufrir con sentido, ninguna circunstancia podrá romperte. Porque el dolor ya no será tu enemigo. Será tu aliado silencioso. Ese que te acompaña en los días difíciles y te recuerda, aquí es donde se separan los que quieren, de los que están dispuestos. 6. El propósito es tu oxígeno, sin él, no vas a llegar. Para Eric Thomas, el verdadero combustible no es la motivación, ni siquiera la disciplina. Es algo más profundo. Más esencial. Más visceral. Es el propósito. Ese porqué tan grande, tan arraigado en lo emocional, que te empuja incluso cuando todo lo demás se desmorona. Lo ha dicho en cientos de escenarios, cuando sabes por qué haces lo que haces, el cómo aparece. Y no es una frase bonita. Es una verdad vivida. Eric no se levantaba a las 3 de la mañana solo porque quería ser exitoso. Se levantaba porque tenía una misión. Porque había prometido que nunca más dejaría a su familia pasar hambre. Porque había decidido que su historia no iba a terminar en las calles. Porque había descubierto que su voz podía levantar a otros. Y cuando encuentras eso, ya no necesitas excusas para moverte. Ya no puedes quedarte quieto. El propósito es, según Eric, el oxígeno del alma. Lo que te da dirección cuando estás perdido. Lo que te levanta cuando ya no tienes fuerza. Lo que te enfoca cuando todo a tu alrededor es ruido. Y eso es lo que marca la diferencia entre los que duran una semana y los que construyen un legado. Muchos fracasan porque hacen las cosas por razones débiles. Porque quieren aprobación. Porque buscan impresionar. Porque quieren resultados rápidos. Pero esas razones se desvanecen en cuanto llega el primer golpe. Solo el propósito permanece. Porque no se alimenta del ego. Se alimenta del alma. Eric invita a todos los que lo escuchan a hacerse la pregunta más poderosa. ¿Por qué haces lo que haces? Y no basta con responder porque quiero ser libre o porque quiero tener dinero. Hay que ir más profundo. ¿Qué historia estás reescribiendo? ¿Qué herida estás sanando? ¿A quién estás honrando con tu esfuerzo? ¿Por quién estás dispuesto a seguir cuando ya no puedes más? Él explica que el propósito es como un ancla y como una vela al mismo tiempo. Te sostiene en medio de la tormenta y te empuja hacia tu destino. Pero solo si lo recuerdas todos los días. Solo si lo llevas contigo. Solo si lo haces parte de cada decisión. Porque cuando el propósito está claro, ya no postergas. Ya no te detienes. Ya no necesitas que te empujen. El fuego viene de adentro. Y ese fuego no se apaga con críticas. No se apaga con miedo. No se apaga con cansancio. Porque sabes que lo que estás construyendo no es solo para ti. Es más grande que tú. Eric Thomas lo resume así: si no tienes un propósito, cualquier excusa te va a parecer válida. Pero si lo tienes claro, ya no hay marcha atrás. Este último punto no es el final. Es el comienzo. Porque el día que encuentras tu propósito, ese día empiezas a respirar diferente. Y solo ahí, justo ahí, empiezas a quererlo tanto como quieres respirar. No estás viendo este video por casualidad. Estás aquí porque hay una parte de ti que ya no acepta seguir igual. Porque sabes que hay una versión más fuerte, más disciplinada, más comprometida, esperando que decidas actuar. No esperes el momento perfecto. No esperes sentirte listo. Hazlo ahora. Porque si de verdad lo quieres, no a ratos, no cuando es fácil. Si lo quieres tanto como quieres respirar. Entonces ya no hay excusas válidas. Solo hay decisiones que tomar. Si esta charla te sacudió, no la dejes en el olvido. Suscríbete a Barrero para recibir contenido que no te adormece, te despierta. Da like si alguna parte te golpeó el alma. Y comenta, ¿qué vas a hacer hoy que ayer seguías postergando? Actúa.
Porque nadie más lo va a hacer por ti.